Saludos amigos televidentes, estamos de nuevo con ustedes en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con un programa cargado de muchas informaciones, bajo el tema Impuestos y exenciones a las donaciones y sucesiones, con la participación de Elvin Concepción, catedrático universitario e investigador docente. Nosotros nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Continuamos en la presentación de su programa Orientación Tributaria, hoy con el tema Impuestos y exenciones a las sucesiones y donaciones, con la participación del maestro Elvin Concepción. Distinguido, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, Ramón, gracias por la invitación. Como coordinador de la Cátedra de Auditoría y Tributación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nos sentimos siempre muy halagados y satisfechos porque este programa, tal como su nombre lo indica, busca orientar al público que está ávido de conocimiento, sobre todo en algo que le afecta de manera directa en algún momento de la vida, como es la parte del tema de las sucesiones y las donaciones también. Sí, correcto. Eso crea un dolor de cabeza en muchas personas y hasta situaciones de estrés cuando se habla de sucesiones y donaciones, porque resulta que, como hay muchas personas desinformadas, y se suma también de que aparecen quienes se dedican a crear mayor desinformación y otros que son logreros que quieren pescar en río revuelto y le dicen que tal o cual impuesto se paga de esta forma, y a veces abultan los montos, y que un trámite que se debe realizar se realiza no como dicen los reglamentos, el código, las normas, y se inventan cosas. Entonces ponen a la gente a entrar en situaciones difíciles que terminan dañando aún hasta la salud mental. Entonces por eso es bueno que los amigos televidentes sean edificados a través de programas como este, para que entiendan y sepan qué es lo que deben hacer en lo tocante a las sucesiones y donaciones. Bien dicho, Ramón. Sabemos que en el caso de las sucesiones hay dos cosas que se dice que las personas no nos liberamos. Una de ellas es la muerte, que es segura, y otra cosa también segura es la parte de los impuestos. Y en este caso nosotros vamos a hablar en este programa de esas dos cosas que parecerían antagónicas, pero que se encuentran en un momento tan difícil del fallecimiento del de Cuyus. En este caso de Cuyus es la parte que se utiliza en la ley 2569 para referirse al fallecido. Como yo sé que hay un público que no necesariamente tiene un público muy diverso, el público técnico, voy a tratar de hacerlo y utilizar términos que sean coloquiales para no estarle traduciendo, pues sabemos que en televisión hay un público bastante diverso. Así que para fines de utilizar términos que la gente, el público pueda entender, el público común, vamos a referirnos como el fallecido, ¿verdad? Que es un término que todo el mundo conoce y domina, ¿verdad? Dicen que esta ley, por ejemplo, la ley 2569, que es la base legal, cada vez que nosotros, por ejemplo, agotamos algún tema tributario, lo primero es que debemos saber, como técnicos, cuál es la base legal que le da origen a las obligaciones de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque eso determina precisamente en esa parte que tú estabas diciendo con anterioridad, muy importante, que muchas veces la gente nubilada, aparece alguien que le quiere vender cortina de humo, cosas que no son, quizá información errada, y en un momento tan triste y lamentable para el caso de los familiares del fallecido, realmente este tipo de desinformación lo que crean es problemas de salud mental y también, aparte de la afectación natural, y también crean desinformación, e incluso puede suceder
que la persona, por falta de información o una información mal dada, pague más de lo que realmente debería pagar. Y eso es parte de lo que vamos a tratar de explicar en este programa tan interesante sobre lo que son las sucesiones y las donaciones. Sí, correcto, porque es que lamentablemente a la gente se le dicen tantísimas cosas. Y qué bueno que estamos diciendo, bueno, hay personas que terminan con problemas que afectan la salud mental y crean estrés, y el estrés también enfermando a la gente. Entonces, ¿sabes? El ser humano se apega a bienes materiales. Entonces, la persona fallecida ha dejado algunos bienes y alguien dice, no, esos bienes no serán tuyos, los vas a perder, te los van a quitar, hasta ese tipo de cosas. Correcto. Sí, y esas situaciones difíciles se dan, que la persona no encuentra qué hacer, y como dicen los gestores populares, terminan desasitiadas, ¿verdad? Porque no le están dando la información correcta y le están hablando de cosas que no tienen sentido. Entonces, lo mejor es pedirle la información a quien maneja esos temas, porque lamentablemente, como patología cultural dominicana, aquí cada dominicano es abogado. Cada dominicano es médico y contador. Y es sabe de contaduría, y lo manejan todo. Y entonces uno quiere resolver un problema y al final le crean más problemas. Eso es entonces correcto. Hay que evitarlo, porque hay abogados que crean problemas. Correcto. Hay contadores que no hacen lo que tienen que hacer y crean problemas. Así como también hay médicos que crean problemas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, de todo hay en la Villa del Señor. De todo en la Villa del Señor. Señor. Qué bueno que tú tocas ese tema, pues precisamente a raíz de ordenar ese marco jurídico. Recuérdense que hay un precepto en derecho que dice que lo que la ley no te obliga, algo así como lo que la ley no te obliga, tú no tienes que cumplirlo. Entonces, en el marco de la vida en sociedad, siempre se necesitan de leyes que regulen todo lo que tiene que ver con la sociedad. Entonces, fíjate que este tema ya habíamos iniciado diciendo que hay dos cosas a las cuales no nos libramos los seres humanos, que es la parte de los impuestos y la parte de la muerte. Entonces, ¿qué sucede con esto? Precisamente a raíz de esa necesidad de que surgiera un marco jurídico que le diera respuesta a todas esas interrogantes, en el país en el que vivimos, República Dominicana, en el 1950, se dicta entonces la ley 25, se dicta la ley sobre sucesiones y donaciones. ¿Para qué? Para darle respuesta a lo que es la parte de la demanda de la sociedad sobre cómo deben de resolverse esas controversias que se crean en cuanto a lo que es una masa sucesoral. Lo primero es empezar a definir lo que es una sucesión para lo que es el público que no domina quizás el aspecto de la ley. En el caso de la ley sobre sucesiones y donaciones, que data de 1950 y sus modificaciones, el aspecto que tenemos que ver es y definir primero qué es una masa sucesoral. Pues a veces la gente puede tener una idea quizá aproximada, pero no exacta de lo que es para la ley. Una cosa es lo que yo pienso en la cabeza y otra cosa es lo que establece la ley. Y al final, al momento de la repartición de la masa sucesoral, yo tengo que ir a la ley. En este caso, la ley de sucesiones y donaciones, que fue promulgada en la época de Trujillo, de Rafael Leonidas Trujillo. En este caso, por ejemplo, la masa sucesoral se refiere a todas aquellas bienes, ya sean muebles, inmuebles, pero también derechos y obligaciones del fallecido. Uso la palabra fallecido para que la gente me pueda entender rápidamente. Ahora, nosotros estamos usando el término fallecido, pero sí,
Para fines de la ley, en la ley como está la ley es el de cuyos. Sí, porque, si yo porque, me pongo porque a ahí decir vendría un en la leguleyo. televisión el No. de cuyos y usted no está en el ámbito técnico, la gente se va a quedar. ¿Y qué es No, eso, porque el de cuyos? es que ahí vendría un leguleyo. O, por ejemplo, otro término se utiliza en la ley, que es, por ejemplo, el finado. Si Sí. yo en televisión empleo términos muy técnicos, por eso dije al principio, voy a utilizar algunos términos coloquiales para que la gente pueda... No, lo digo por lo siguiente, Sí. porque puede venir un leguleyo y Sí. envolvernos en el asunto, porque resulta que se entiende que un fallecido es por causas naturales. Entonces, ya hay otras definiciones de acuerdo al tipo de muerte. Entonces, puede venir un leguleyo, está bien. En este caso, el finado, vamos a decir, el finado. Sí, derechos que se adquiere en el proceso de una donación, pero también hay unos deberes cuando se apertura la sucesión. Correcto. Que hay gente que no entiende eso. Sí, y qué bueno que tú lo dices. Porque, fíjese, Sí. conocí un caso en mi pueblo natal. Falleció un señor, tenía la denominada masa sucesoral. Entonces engendró con la esposa y con otra mujer, no en la calle, porque no es hijo de la calle, no, ni de la acera tampoco. ni de la acera tampoco, entró con un amante, con una concubina, como se quiera decir, bueno, en una relación extramarital. Entonces aparecieron los hijos que no eran de la esposa reclamando. Entonces al final el que era hijo había sido engendrado con la esposa, le dice está perfecto cuando viene la discusión, esto hay que asumirlo, pero miren la realidad, nuestro padre tenía esta cantidad de millones en deuda. Si asumimos que somos los sucesores, nosotros heredamos la deuda y tenemos que pagarla. Por eso llegó a un nivel que los que no eran hijos de la esposa renunciaron a la herencia, a la herencia, a la masa sucesoral, para no tener que pagar esos millones de deuda. Entonces, que quede entendido que si quedó una deuda, vamos a heredar las propiedades, los bienes muebles e inmuebles, pero vamos a heredar la deuda y tenemos que saldarla entre todos. Eso es correcto. Y mira qué interesante que tú tomas eso, porque el imaginario común, el imaginario colectivo de la persona común, la gente piensa que solamente va a heredar la parte de los bienes, que la deuda muere con el fallecido, ¿verdad? Y eso, tal como tú has explicado, ilustrando con un caso tan magistral como el que acaba de presentar, es así. De hecho, por eso es que, por ejemplo, la parte de lo que es la determinación del impuesto, tú tienes que deducir dentro de otros gastos lo que es la parte de esa parte de las deudas que haya tenido la persona que falleció. Entonces, por eso es importante conocer la ley, porque mira por ejemplo, qué interesante, por eso me recuerda, ese caso que tú planteas, me recuerda precisamente a un caso en España específicamente. Me llamó la atención en aquella ocasión, lo leí hace ya varios años, y era que precisamente la persona había fallecido, tenía, tú sabes que en España hay se usan mucho los títulos en Europa, los títulos, algunos países de Europa, los títulos de nobleza, esa cosa. Si mal no recuerdo, la familia había heredado una mansión que tenía cientos de años la familia. Y finalmente la persona que tenía la posesión de la mansión falleció, y los hijos le tocaba evidentemente porque en toda parte del mundo es más o menos similar, los herederos en primera línea heredaban la mansión, una mansión valorada en millones de euros. Pero que llama la atención, usted dirá hasta ahí, wow, pero todo bien, ¿a quién no le gustaría heredar una mansión
que algo que tiene siglos, a usted le gustaría, ahora, claro, sería un gran prestigio. Y además de eso está valorado ese patrimonio en ese entonces millones de euros. Pero ¿qué pasa? Venía un tema de que si ellos heredaban, fíjese esta parte, que ellos tenían que pagarle el impuesto específico, como pasa en la mayoría de las legislaciones. Tú tienes que pagar el impuesto sucesoral. Y el pago del impuesto sucesoral era tan alto que los hijos mejor prefirieron donársela, creo que fue al ayuntamiento, para no tener precisamente que ver nada con la herencia, dejar esa herencia familiar, porque el pago del impuesto para ellos, para la parte de la finanza de ellos, les resultaba muy oneroso. Entonces, que ellos decidieron que eso pasara como un bien público. Recuerdo el caso que me llamó poderosamente la atención, y fíjese, y ahora, por ejemplo, aplatanándonos un poco al caso que usted planteaba de los hijos no ilegítimos, pues ya eso para la legislación, todos son hijos legítimos si se comprueba ahora con ADN. Al final, ¿cómo funciona la legislación? Sí, porque, pues antes había un término un poco peyorativo de que los hijos fuera del matrimonio eran hijos y son legítimos, porque para la ley, desde hace ya algunos años para acá, en la legislación dominicana, todos heredan, tienen el mismo derecho. Porque, por ejemplo, la parte, tomando el caso de la parte que usted establecía, la esposa, ¿verdad?, del fallecido, para fines de la ley es el 50% de lo que de la herencia, y sí, el otro correcto. 50% entonces se reparte entre todos los hijos. Ahí entra entonces el régimen, que no importa que haya sido régimen de los que hayan sido concebidos dentro del matrimonio, también tienen igual derecho los que fueron concebidos fuera del matrimonio, lo que antes se denominaba en la literatura como los hijos bastardos. Recuerda antes que en la literatura clásica se hablaba mucho de los hijos bastardos, que era un término también sí, correcto. Un tanto peyorativo, pero se refería específicamente a la parte de los hijos que eran concebidos fuera del matrimonio. Después, la legislación nacional establecía hijos naturales. Correcto. Hijos naturales. Sí. De manera despectiva, el populacho decía hijos de la calle, pero sí, no, imposible, no son hijos de la calle. Correcto. Ahora, la legislación de 2010, hay que decirlo claro, porque el mérito de una ley se lo lleva el presidente de turno. Correcto. Pues yo dije, no, que yo no sabía de eso, no. Usted la promulgó, usted es responsable. Llámese Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, usted es responsable. Entonces, en ese momento, Leonel Fernández fue que promulgó esa constitución, la 2010. Entonces, la constitución de 2010, a todos los hijos les reconoce iguales derechos. Iguales derechos. Correcto. Todos, no se habla de hijos legítimos, ni hijos naturales, no. Simplemente hijos. Entonces, eso hay que reconocerlo, porque es un paso de avance. Fíjese que cuando se aprobó eso de hijos legítimos y hijos naturales, fue con una influencia propia de un catolicismo ultra radical, pero después entonces dentro de la propia iglesia el pensamiento fue evolucionando y lo entendieron de forma diferente, porque al final es un hijo y tiene el mismo derecho. Entonces, hay legislaciones, y qué bueno decirlo, donde el primogénito hereda doble, la mayor parte. Pero qué bueno que nuestra legislación nunca fue así. Así es. Hay un principio equitativo, y qué bueno que lo tocas, Ramón, porque en el caso de la legislación de República Dominicana, lo que se establece es que además del 50%, o sea, el 50% le corresponde por derecho a la esposa del fallecido. El otro 50% se reparte a raíz de lo que tú establecías, de esa ley que fue promulgada en 2010, como bien dijiste, a
en partes proporcionales, o sea, partes iguales. Hay una parte que tú también mencionaste, porque la legislación, la ley sobre sucesión y donaciones, es bastante clara sobre un aspecto específico de cómo debe ser calculado este impuesto y cuáles son las deducciones que a los fines de la ley, la misma ley de sucesiones y donaciones te permite hacer. Por ejemplo, tú mencionaste una de esas deducciones sobre las cuales, digo el impuesto sobre el cual se calcula, porque es sobre una base neta. Y cuando me refiero a una base neta, me estoy refiriendo que a la masa sucesoral, que es ese conjunto de bienes muebles, inmuebles, derechos, hay una parte que tú tienes que, la ley te permite deducir. Tú dijiste bien la parte de las deudas que haya tenido el fallecido. La ley te permite tú deducirla a la masa sucesoral para fin del cálculo del impuesto. Al igual que también te permite, sabes que cuando una persona fallece se incurre en gastos funerarios. La ley también te permite deducir para fines de presentación de pago de impuestos, te permite deducir también la parte de esos gastos funerarios, o sea, está permitido por ley. Igualmente la parte de las, por ejemplo, sabes que hay enfermedades que lamentablemente son enfermedades que no, la persona no fallece de manera inmediata, sino que son enfermedades catastróficas, enfermedades crónicas, que son casi una sentencia de muerte y al individuo va lentamente agonizando, ¿verdad? Lo cual es algo muy penoso, no solamente para el individuo en sí, sino también para los familiares que le acompañan en ese lamentable proceso. Para fines de la ley también, la ley de sucesión y donaciones te permite también deducir esos gastos, siempre y cuando también cumplan con una serie de requisitos, porque hay que decirlo de manera clara y específica. Por ejemplo, tú tienes que demostrar que esos gastos son fehacientes, y una manera de demostrarlo es que precisamente esos gastos, aunque nadie está en ese momento tan pendiente a eso, quizás deben tener comprobantes fiscales. Por la idea de los comprobantes fiscales precisamente te permite, a pesar de que tú hayas incurrido en un gasto, debe tener el comprobante fiscal para fines de lo que es la deducción del impuesto en sí, de ese impuesto sobre sucesiones. Esa es una de las cosas que realmente hay que tener pendiente, ese conjunto de deducciones que la ley te permite. Están las deudas, tú las puedes, para fin del cálculo del impuesto, la puedes contar, tanto se están inscritas tanto de manera pública o privada. Debe tener, evidentemente, no es que tú te vas a aparecer y que vamos a contar la declaración de la sucesión tal deuda, y no hay evidencia fehaciente, porque también podría pasar un tema de proceso fraudulento, ¿verdad? Entonces, de quererle fraudar al fisco, pero sí todo tiene que estar bien documentado de manera fehaciente a los fines de poder deducir de ese pago del impuesto del que vamos a hablar, de cuáles serían entonces más adelante lo que es la parte de las tasas a pagar, de hecho. Sí, hay una cuestión. Dijimos, y usted mismo lo ha especificado, que en 1950 se promulga la ley de sucesiones y donaciones. Sí, al igual que otras leyes, tenemos que recordar desde el punto de vista histórico que durante la parte del periodo de Trujillo, durante ese proceso de aproximadamente 30 años, se promulgaron muchas leyes en República Dominicana. Sí, maestro, está interesante. Sí. Nosotros lo vamos a continuar en el próximo segmento porque nos vamos a ir a unos cortes comerciales. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria
con el tema impuestos y exenciones a las sucesiones y donaciones. Maestro, en el segmento anterior nosotros hablábamos de que precisamente la ley sobre sucesiones y donaciones fue promulgada en el año 1950. Usted entonces comenzó una reseña a reconocer, porque hay una realidad. Durante el gobierno del generalísimo Trujillo se aprobaron muchas leyes que fueron de beneficio para la sociedad dominicana, en especial esta de las asociaciones y donaciones. Es interesante porque usted mencionó la parte deducible de los gastos médicos. Cuando se aprobó la ley, no había todo este cúmulo de enfermedades, porque ahora prácticamente cualquier enfermedad es catastrófica. Es terrible y es una carga para las familias. Entonces, el hecho de decir, bueno, hay que demostrar y tener a mano los comprobantes fiscales y todo el sustento, pero imagínese usted, alguien que está atendiendo a un familiar con problemas de salud, va a pensar en pedir factura con comprobante fiscal y va a ir cotejando cada una de esas facturas y todo eso. Incluso para alguien que sea contador se le hace muy difícil, porque usted está afectado por una situación bastante difícil. O sea que en términos de lo que es la parte emocional, la parte emotiva, es un proceso muy difícil. Sí, el trauma no le permite organizar ese tipo de cosas. Entonces, es evidente que hay que buscar otra fórmula, otro método para hacer esa deducción, porque pedirle factura, un comprobante fiscal y todo eso bien organizado no es posible. Mira, Ramón, las leyes, precisamente algo positivo que tienen las leyes es que pueden ser modificadas durante el tiempo para precisamente esas legislaciones adecuarla a lo que es una sociedad cambiante que va evolucionando a través del tiempo. Entonces, tu planteamiento es muy... Yo lo mencioné porque realmente es lo que establece la ley, pero sí estamos conscientes que es algo que la persona en el momento, incluso para una persona que haya estudiado contabilidad o sea un experto fiscal, es un poco difícil, porque la persona está más centrada en lo que es la preocupación de lo que es la salud de ese familiar en sí. Así que eso es una apreciación muy válida. Otro aspecto, por ejemplo, es en términos de lo que es la parte de la herencia. Sabes que la ley te dice que si tú eres dominicano, tuviste tu domicilio en República Dominicana, tú también, para fines de pago de impuestos, no importa que el bien mueble esté en el exterior, tú también tienes que incorporarlo a lo que es esa masa sucesoral. Tú ahorita, en la primera parte del programa, el primer segmento, tú mencionabas que hay gente que deciden no o abandonar la parte de la herencia por la parte de las deudas que tenía el fallecido, el de cuyos, o sencillamente una práctica muy común en la sociedad dominicana es que precisamente al haber tantos sucesores, la parte del pago de impuestos, recordemos que la parte del pago de impuestos sucesoral es lo que a los fines de la ley te hace a ti heredero de esa masa sucesoral. Entonces, si tú no pagas el impuesto, en la cultura dominicana hay mucha gente que tiene conocimiento de cómo se paga este impuesto y precisamente deciden por miedo o desconocimiento no pagar el impuesto sucesoral. Eso evidentemente tiene una implicación desde el punto de vista legal, jurídico, por lo que a ti te acredita como heredero es que tú hayas pagado, independientemente de que tú de hecho tengas el derecho al usufructo de esos bienes. Lo que te acredita a ti como heredero a los fines de la ley es la parte de tú haber pagado la parte del impuesto sucesoral, aunque sea difícil en un momento tan
lamentable, ¿verdad? Para quienes sobreviven al familiar, ¿verdad? Hay herederos, cuando son muchos, como dicen los otros populares, se acostillan a los demás para dejar que los otros sean lo que hagan la inversión. Lo que resuelvan. Lo que resuelvan, pudiendo ellos hacerlo. Sí. Pero no. Coloquialmente se llama se agachan, ¿verdad? Se agachan, sí, se agachan. Popular, ¿verdad? Porque quieren que el otro invierta y que todos disfruten. Así no debe ser. Entonces, en ese, como dicen, ese tira y jala, se pierde tiempo. Sí. Y al perder tiempo, disfrutar de esos beneficios se hace difícil. Además, cuando hay una masa sucesoral y de repente el fallecido dejó solares y comienzan a urbanizar, entonces no queremos pagar los impuestos y estamos con una cosa y para dejárselo al otro nos dejaron solar y también nos dejaron un par de fincas. Entonces en el grupo siempre aparece un vivo que comienza a vender porciones y ahí la cosa se complica. Sí, bastante. Se complica porque a la hora de la verdad, cuando yo compro y me establezco en el espacio, independientemente de que me hayan vendido de forma fraudulenta, yo estoy adquiriendo un derecho y entonces yo voy a reclamar mi derecho entonces ahí vienen las complicaciones porque después van a tener que ir a los tribunales, sí, y va a salir más caro. Más caro. Desde el punto de vista jurídico, eso complica. Fíjese como algo que aparenta ser sencillo, se va complicando con el paso del tiempo. E incluso para fines de la legislación, la misma legislación, la ley sobre sucesiones y donaciones, establece que el pago del impuesto, fíjate algo, tú has dicho, bueno, durante el tiempo, el paso del tiempo, y es lo que pasa en la práctica en muchos casos. Lo correcto es que la gente inmediatamente fallece la persona, se acoja a lo que establece la ley. ¿Y qué es lo que dice la ley en ese tiempo? Sabemos que hay gente que dura años sin hacer la declaración de la sucesión, que es lo que le da el derecho ante la ley de poder hacer esas transacciones que bien tú dijiste, ¿verdad? Porque legalmente a los fines de la ley tú estás heredando esa masa sucesoral. Ahora, ¿qué pasa en la práctica en muchos casos? Por desconocimiento, miedo, o quizás por lo que tú dijiste ahorita, que hay gente, no, yo no voy a pagar eso por fulano en la familia tiene más dinero, que resuelva él por todos. Debería ser equitativo, ¿verdad? No, y fíjese una cosa, sí. De repente el difunto dejó un terreno, es un simple predio, pero aperturan una carretera y comienzan a urbanizar alrededor, y de repente eso quiere un valor tremendo, y entonces el vivo comienza a vender. Sí. Entonces eso complica la cosa. Ahí viene el tema de la plusvalía, porque evidentemente sabemos que los terrenos son el único activo de no ser presa, y que al contrario, con el paso del tiempo van adquiriendo valor, más si bien, como tú dices, empiezan a urbanizar, eso se va revalorizando todavía más. Sí, maestro, el tema está interesantísimo. Lo único que tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Déjelo ahí mismo para continuarlo en el próximo segmento. Amigos televidentes, nos vamos a unos cortes comerciales y en breve volvemos. Amigos televidentes, seguimos en la presentación de su programa Orientación Tributaria con el tema Impuestos y exenciones a las sucesiones y donaciones. Maestro, en el segmento anterior hablábamos sobre la plusvalía, muy importante. Continúe ahí. Correcto. Es probable, por ejemplo, para el público común, la plusvalía es los contadores, los auditores. Sabemos que la parte del terreno es el único activo fijo que no se deprecia, que con el paso del tiempo va adquiriendo valor. A lo mejor la propiedad, cuando la persona falleció, no era de interés para los que iban a heredar, ¿verdad? Para los herederos, para utilizar un lenguaje coloquial.
¿Por qué? Porque esa propiedad quizá valía, costaba algo, pero el valor era irrisorio entre tantos herederos. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, la propiedad, con el pasar de los años, fue adquiriendo valor porque, por ejemplo, lo que pasa comúnmente, por ahí tiraron una carretera que antes no estaba. ¿Tú sabes dónde tiran una carretera? Las propiedades que quedan adyacentes a esa carretera adquieren un valor mayor al que tenían originalmente. Pero un caso hipotético, por ejemplo, que es algo que sucede muy a menudo, los herederos no estuvieron interesados en pagar el impuesto sucesoral, por la razón que sea. No, eso es demasiado difícil, es un trámite muy difícil, piden mucha documentación. Hay una parte de la parte sucesoral donde usted tiene, por la misma ley así lo establece, que llevar una serie de documentaciones para usted demostrar que es heredero, entre ellos, por ejemplo, la parte del acta de función. Un momentito. Sí. Párelo ahí, Sí. téngalo ahí. Que esto es interesante. Sí. Yo me he encontrado con familias que la persona ha fallecido hace 2, 3, 4, hasta 4 años. Y ellos dicen que no tienen el acta de ¿Cómo va función, a ser? que no la tienen, familias que no la tienen. Pero eso, Entonces, eso es posible. es posible. Yo tenía entendido que para poder usted, por ejemplo, los servicios funerarios, usted enterrar a una persona, tenía que tener... En algunos pueblos se le ingenian, en los pueblos se le ingenia la gente para resolver eso, porque son amigos de alguien en el ayuntamiento, son amigos en el campo del alcalde, de aquel otro, y entonces resuelven eso rápido. Entonces, al final es como si la persona aún estuviese viva. Entonces, Bueno, a los fines de la ley, si no hay un acta de función, pues la vida termina con el acta de función para los fines legales e inicia con el acta de nacimiento para los fines también legales. ¿sabes que la Junta al final es que tiene que otorgarle el acta de función? Sí. Pero hay quienes no terminan de hacer el trámite y lo dejan inconcluso. Entonces logran que le autoricen sepultar a la persona y eso se queda así en el espacio y en el tiempo. Ese es otro problema. Eso crea, mire, ahí ya usted está diciendo algo que sería propio de la cultura en algunas regiones. Eso crea un problema, porque entonces si dentro de la documentación que tú tienes que llevar, a los fines copia de esa documentación, el acta de función es precisamente para tú poder heredar una de esas documentaciones. El acta de nacimiento, por ejemplo, en el caso de los hijos en línea directa, copia de los actas de nacimiento, copia de la cédula, por ejemplo, entre otras documentaciones. Entonces, ahora, que son importantes. sí, porque usted dice, copia de acta de nacimiento, pero hay hijos que no lo declararon, hay personas que... Es una irresponsabilidad de parte de los padres. De parte de los padres, pero también hay personas que nunca se preocuparon por ir a buscar uno que otro documento y dejan todo al tiempo, Sí. y eso se va Mire, se va hay acumulando. incluso gente que tiene que los títulos los guarda también, que a veces ni ellos mismos se acuerdan, no lo pusieron, ni Sí. le dicen a otra persona, a otro familiar, dónde está esa documentación tan importante. Entonces, igualmente pasa con el tema de las cuentas bancarias. Incluso yo recuerdo que alrededor del 2005-2006 fue promulgada una ley de cuentas inactivas. La ley de cuentas inactivas, que está actualmente vigente. Habían gente que, por ejemplo, tenían dinero en entidades de intermediación financiera, es decir, bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, entre otras tipos de entidades, y a la familia no le decían que tenían, como se dice coloquialmente, ese clavo, ¿verdad? No le decían que tenían cuentas en dinero, en cuentas de banco. La persona fallecía, pues somos hijos de la muerte, y la familia no sabía que tenía ese dinero ahí. Precisamente a raíz, esa ley surge precisamente a raíz de un estudio que hizo el Banco Central, que hicieron las autoridades, sobre esas cuentas inactivas que quedaban en las entidades de intermediación financiera y nadie iba a reclamarlo. Pues si usted tiene un familiar y su familiar no le dice que tiene un dinerito en un banco, evidentemente usted no tiene conocimiento de eso. A raíz de esa ley, precisamente, la ley establece que las entidades deben, después de cierto tiempo, esas cuentas están inactivas,
deben publicarlo un medio de circulación nacional con los nombres de los titulares de esas cuentas. Y entonces, luego de publicado, si nadie va a reclamarlo, lo que se estila es que esa persona no ha ido a reclamar esa cuenta no tiene movimiento. Puede ser que esa persona esté fallecida. Luego de ahí pasa al Banco Central y luego entonces se hace otra publicación y si no pasa a lo que es bien público. Sí, maestro, sabe que el tiempo en televisión somos hijos de Cronos. Sí, de Cronos, y es cortito, como se dice, ¿verdad? Quisiéramos continuar, pero... Si me permite ya para finalizar, apuntalar algo muy importante. Los trámites 90 días deben hacerse durante los 90 días del fallecimiento con la documentación para presentar la declaración jurada del impuesto sucesoral. En el caso del impuesto sucesoral se calcula en base al 3% del valor neto de la masa sucesoral, es decir, se le descuenta a la masa sucesoral lo que son las deducciones correspondientes. Usted puede pedir prórroga, que se puede extender en un plazo hasta 105 días, bajo las condiciones que estila y determina la ley. Gracias, maestro, por su participación. Esperamos tenerle en otra entrega. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de su programa de Orientación Tributaria, dándole las gracias por su sintonía. Será pues hasta la próxima. Pásenla bien.